Si te pregunto qué países tienen impuestos bajos, seguramente que vas a responderme Andorra o Portugal. Y de hecho los impuestos son uno de los mayores problemas a los que se encuentran los emprendedores cuando comienzan en su viaje del emprendimiento. Y en este vídeo vamos a ver uno de estos dos países, pero antes quiero introducirte en el problema de los impuestos. Imagina que decides montar una empresa y logras facturar 2.000 euros de media cada mes. Pero lo primero que vas a tener que hacer, y es un fallo que he visto en varios emprendedores, es que tienes que quitar el IVA. El IVA no es tuyo. Y este IVA, excepto en algunos casos especiales, será del 21% en España. Es decir, el Estado acaba de quitarte 347 euros cada mes. Por lo que de los 2.000 euros iniciales, ahora te quedarían 1.652 euros. Pero esto no ha hecho más que empezar. Todavía hay que pagar la cuota de autónomos, gastos y servicios profesionales que hayas contratado, como asesorías, notarías, gestorías. Y una vez que hayas pagado todo eso, hay que quitar la cuota de autónomos y el IRPF. Para que te hagas una idea, esta facturación de 2.000 euros cada mes, que son unos 24.000 euros al año, una vez que hemos quitado el IVA, pasan a ser 19.835 euros al año. Si consideramos que tienes unos gastos deducibles, es decir, que puedes deducírtelos, de unos 4.534 euros, que son únicamente las cuotas de autónomo de 377 euros al mes y 50 euros al mes de una gestoría, porque te está haciendo un favor y es bastante barata, el beneficio final después de quitar todo esto y quitar el IRPF podría quedar en torno a los 13.949 euros. Es decir, has facturado 2.000 euros al mes y apenas estás ganando 1.162 euros cada mes. Así que se te puede ocurrir una idea: oye, ¿por qué no me marcho del país? ¿Por qué no me voy a otro país donde haya una tributación más amable? Dicho y hecho, eliges el país Portugal, pero ¿es esto una buena decisión? Vamos a verlo. Esa es una pregunta muy interesante, así que he decidido venir a Lisboa, Portugal, para averiguarlo. Portugal es un país que hace frontera con España y con el Océano Atlántico, descendientes de un imperio que se extendió a través de más de 10 millones de kilómetros cuadrados a través de ultramar y dominó territorios de Brasil hasta el Océano Pacífico, pero que ahora es un país de tamaño mediano y que vais a poder ver en algunos datos que os voy a dar. Por un lado, el PIB de Portugal se encuentra en torno a los 250 miles de millones y tiene una población aproximada de unos 10 millones de habitantes, es decir, un cuarto que en España, que tiene casi 47 millones de habitantes, y aproximadamente los mismos que Ciudad de México, que tiene 8,8 millones de habitantes. Actualmente nos encontramos en Lisboa, que es una ciudad que tiene unos alquileres bastante altos. Para que os hagáis una idea, he estado preguntando a algunas personas y me han hablado de casi 900 euros por una habitación y un sueldo medio inferior al de España, por lo que vivir en Lisboa es algo bastante complicado para la gente que tiene trabajos en empresas de Portugal. Una forma muy interesante de medir esto es utilizando el PPA, que son las siglas de paridad de poder adquisitivo. Es un indicador que mide el poder adquisitivo de las personas en un país, teniendo en cuenta su sueldo y el precio de las cosas. Aquí en Portugal el PPA es de aproximadamente 35.470 dólares, en comparación con España, donde es de 40.000 dólares aproximadamente, México, que es de unos 19.000 dólares, en Francia son unos 51.800 dólares y en Estados Unidos son unos 70.000 dólares. Repito que este es un ratio que no está midiendo el sueldo medio, sino está midiendo más o menos que eres capaz de comprar con tu sueldo, midiéndolo con los precios locales de los productos. Por lo que nos ofrece un número que, si lo comparamos con el de otros países, nos ayuda mucho a entender cuál es la calidad de vida relativa a otros países. Así que la pregunta que yo me haría es: ¿por qué has decidido hacer este vídeo? Hace poco hice un vídeo en TikTok hablando de las ventajas fiscales de vivir en Estonia y os volvisteis completamente locos. Recibí bastantes mensajes por privado preguntándome cómo realizar el proceso, y esto me pasa mucho cuando hablo de impuestos. Así que, aprovechando que he venido a visitar Portugal con Laura, que está por ahí, de hecho la vais a ver ahí de fondo, he decidido grabar un vídeo en uno de los países de los que más se habla, porque tiene una tasa impositiva bastante amable, tanto con la gente que tiene criptomonedas como con los emprendedores que vienen a vivir aquí. Así que la pregunta del millón es: ¿Portugal es un país en el que tiene sentido venir si eres emprendedor, si estás teletrabajando o si tienes criptomonedas? Esta es la pregunta del millón. Soy Fintis del futuro y me paso para decirte que si te está gustando este vídeo, le des a like, te suscribas y pongas en comentarios de qué otros temas te gustaría que habláramos. No te olvides de darle a la campanita, porque si no YouTube no te avisa, no tiene ningún sentido. Y por cierto, el comentario secreto de hoy va a ser un pastel, porque me han encantado los pasteles de nata de Lisboa, tenéis que probarlos y ir por allí. Y así dejamos loca a toda la gente que esté viendo el vídeo y no haya llegado todavía a este punto y no entienda por qué hay pasteles por los comentarios. He estado leyendo mucho sobre Portugal y la verdad es que tiene muchas cosas que están a su favor. Para empezar, está en el puesto 29 del Doing Business del Banco Mundial de 2018, en la categoría de facilidad para hacer negocios. Esto significa que es un lugar donde hacer negocios se considera relativamente sencillo. Además, la tasa de desempleo es del 6,9%, es decir, la mitad que en España, donde ahora mismo se encuentra en el 12,5%. Y es un país con un coste de vida bastante bajo, aunque vemos algunas cosas, como por ejemplo los alquileres aquí en Lisboa,
que sí que podrían subir un poco el coste de vida. Pero de todas formas, el PPA, que nos mide la capacidad de gastar o el poder adquisitivo, se encuentra en unos valores bastante buenos, un poco por debajo de España, pero en un nivel en el que nos hace plantearnos que puede ser un buen lugar para vivir, sobre todo si tienes un sueldo de fuera de Portugal, es decir, si estás teletrabajando para una empresa extranjera. Si analizamos un poco el tema de los impuestos, que es para mí la parte más interesante, he encontrado que en Portugal tenemos unos impuestos similares a los de España en muchos ámbitos. Por ejemplo, tienen un IVA del 23% frente al IVA del 21% de España, el impuesto sobre la renta de las empresas es del 21%, las ganancias de capital tienen una tasa del 28% y al igual que en España pues tienen un IVA particular para algún tipo de producto, como por ejemplo alimentos, que están en torno al 6%, y reducciones si estás en las islas, que tienen tipos especiales, pues por ejemplo Madeira. Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Por qué tanta gente está hablando ahora mismo sobre Portugal? Para continuar este vídeo he venido aquí a Belém, que esta es la Torre de Belém, que es un castillo brutal que veis aquí, y como veis hay un poquito de viento y además creo que va a salir bastante gente por detrás, así que no voy a cortar. Y además un tema que me parece muy importante: Portugal es una de las capitales del emprendimiento en Europa. Aquí se realiza el Web Summit de Lisboa, que es considerado uno de los mayores eventos globales de tecnología del mundo. Y obviamente Portugal es un país con un clima increíble. Su temperatura media es de 20 grados y tienen más de 200 días de sol al año, aunque como veis este día es un poco nublado y estamos por la tarde. Además de tener playas increíbles como las de Algarve y ciudades monumentales como Lisboa o Porto o Coimbra. Obviamente Portugal también tiene cosas negativas. Por ejemplo, en Lisboa los alquileres son muy altos, llegando a 900 euros por una sola habitación en el centro. Y teniendo en cuenta que ellos tienen un sueldo medio bruto inferior al de Madrid, donde una habitación puede costar la mitad, en torno a unos 500 euros. He estado hablando con algunos amigos españoles que están viviendo en Lisboa y también me han comentado que el transporte público no termina de funcionar del todo y suelen obligarte a esperar mucho tiempo en la estación por problemas de sincronización entre los medios de transporte. Por lo que si vivís en Portugal y tenéis otros pros y contras, puede ser muy interesante que pongáis vuestra experiencia en los comentarios para ayudar a otras personas a los que les interese este tema a tomar la decisión. Pero vale, Fintips, todo esto es muy similar a España. ¿Dónde está el truco? Aquí va, y son varios puntos. Por un lado, existe desde 2009 un régimen especial para residentes no habituales, en el que la tributación es un tipo fijo del 20% para la mayor parte de las rentas del trabajo. Además, los ingresos de fuentes extranjeras pueden estar exentos de impuestos en Portugal, si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, los dividendos, los intereses y las rentas de la propiedad de fuente extranjera estarían impuestos de imposición en Portugal, siempre que procedan de países con los que Portugal haya suscrito un convenio, para evitar la doble imposición. Pero ojo, esto significa que estamos pagando impuestos en el país de origen de las rentas. Por ejemplo, si mi empresa genera dividendos en España y yo los cobro en Portugal, significa que pagaré los impuestos españoles y no tendré que volver a pagar en Portugal, pero sí que estaré pagando impuestos. Y si hablamos de criptomonedas, solo tributan en Portugal si estas operaciones se han realizado de forma habitual y por lo tanto constituyen una actividad profesional o empresarial. Es decir, es muy sencillo tributar 0 euros si tus criptos han sido mantenidas durante más de 365 días, un año. Además, tienen ventajas fiscales en pensiones, incluso si las traes desde otro país, y aunque es uno de los pocos países que mantiene un impuesto sobre el patrimonio, es del 1%, y solo para personas con propiedades inmobiliarias de más de 1 millón de euros. Además, no tienen un impuesto de sucesiones ni donaciones entre padres e hijos. Vale, y vemos que es muy interesante, pero ¿cómo podemos hacer para obtener la residencia habitual en Portugal? Lo primero que vas a necesitar es ser mayor de edad, tener 18 años. A continuación, registrarte como residente fiscal en Portugal en el año en el que quieras hacer esto. El tercer punto es que no tienes que haber vivido en Portugal durante los 5 años anteriores a adquirir tu residencia no habitual. Además, existen otros programas interesantes como la Golden Visa, que es básicamente traer 1 millón de euros a Portugal, comprar un inmueble de medio millón de euros, generar 10 puestos de trabajo o en general crear valor en el país. Y también existe la posibilidad de montar una empresa en Portugal usando Empresa na Hora Portugal, que es una iniciativa con la que Portugal ha simplificado mucho los trámites y actualmente se puede registrar una sociedad con una única cita en menos de 1 hora y gastando alrededor de 360 euros. Para que te hagas una idea, en España este trámite puede tardar un mes, costar en torno a 800 euros entre gastos de notaría, registros y otros trámites, y además de que es un verdadero quebradero de cabeza. Si os interesa que haga un vídeo hablando sobre esto, ponedmelo en los comentarios. Os voy a dejar en la descripción enlaces a todos los documentos que he utilizado, guías, páginas web y otras cosas que he utilizado para documentarme para este vídeo, para que vosotros también podáis revisar esta documentación e incluso añadirme en comentarios otra documentación que creéis que es interesante y queréis que deje disponible para todo el mundo. En conclusión, Portugal es un lugar muy interesante, sobre todo para profesionales que tengan profesiones de alto valor añadido, estén pagando un IRPF superior al 20%, no hayan vivido en Portugal en los últimos 5 años y no les importe mudarse a este país, o para aquellos que tengan un gran capital en criptodivisas y quieran cambiarlo a dinero fiat pagando pocos impuestos. Para el resto de personas, yo analizaría otras opciones como por ejemplo Malta o Chipre, y si no os importa pasar algo de frío y vivir en un lugar pequeño, podéis mirar también Andorra. Y como siempre,
Si te gusta el contenido de finanzas personales, negocios e innovación, dale a like, suscríbete y comenta de qué otras cosas te gustaría que hiciera futuros vídeos. Además, te recuerdo que si quieres que YouTube te avise cuando suba un vídeo, tienes que activar la campanita. Todo esto me ayuda mucho a que más gente vea este contenido. Un saludo y hasta luego. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.